Hoy me gustaría hablar de la figura de un sacerdote. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido la influencia de un sacerdote. Una persona que inspira mucho respeto. Una persona a quien le íbamos a confesar nuestros pecados pequeñitos y los grandotes también, ¿verdad? Es que me acuerdo en mi colegio, cuando confesábamos de pequeño, siempre mirabas el que se iba a confesar cuánto tiempo tardaba, ¿no? Porque cuanto más tardabas, más cosas habían que decir, ¿verdad? Me acuerdo una vez mi esposa me contó que mi menor hijo, cuando iba a hacer la primera comunión, ella se fue a confesar. Y se fue a confesar y resulta que el sacerdote era de Perú. Había visitado Perú, la parte donde nosotros vivimos. Y se enrollaron a hablar de cosas de Perú y cómo era el Perú y todo, ¿no? Y dice mi esposa que cuando terminó de confesarse, como había tardado tanto, lo encontró a mi hijo llorando desconsoladamente. Le dijo: mamá, no sabía que tenías tantísimos pecados. Dice. Pero bueno, vamos a ver. Un sacerdote tiene tanta autoridad espiritual que, aunque sea joven, la gente como que le da preferencia, le da ese asiento en el bus y todo. Es una persona muy importante. Pero para ver quién es realmente un sacerdote según las Escrituras, ¿quién fue un sacerdote según las Escrituras? ¿Quién fue el sumo sacerdote Melquisedec? Que estaba por encima de los sacerdotes. ¿Y por qué Jesucristo es el sacerdote perfecto? Y por supuesto, les invito a viajar conmigo en el camino de esta maravillosa epístola a los hebreos, ¿verdad? Es ahí donde yo quiero basar toda mi enseñanza, en mis reflexiones, lo que he aprendido, ¿verdad? Y es también usando unos comentarios fabulosos de los hermanos que están en el estudio de los jueves hablando de hebreos. Es un ambiente muy lindo. La vez pasada vino el hermano Tino el jueves, que no venía hace tiempo, y le digo: hermano, bienvenido al estudio. Y había un poquito de revolución en el ambiente. Le digo: no te sorprendas, que normalmente no son así de revoltosos. Le digo: son peores también. Un ambiente muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que las exhortaciones que nosotros leemos en la epístola a los hebreos es una epístola que fue escrita para cristianos que estaban atravesando momentos difíciles, tenían conflictos en sus vidas. Y siempre es fácil criticar, ¿no? Pero escuché a un hermano decir una vez: hay que ponernos en el contexto. Eran judíos cristianos que acababan de estar viviendo según la ley, obedeciendo a sacerdotes, y de repente viene nuestro Señor Jesucristo. Estaban desconcertados, ¿no? Porque estaban entre un lado y el otro. Y con eso de que Jesucristo no venía, porque había prometido volver pronto y no volvía, entonces estaban confundidos. Y Pablo, el autor de la epístola a los hebreos, les escribe, pues, ¿no? Y les ayuda, les aconseja. Y fíjate que esta epístola es difícil, es diferente, ¿no? Porque no está enviada a nadie, ¿no? No a los corintios, filipenses, ni nada, a los hebreos. Y el autor tampoco se menciona. No se le conoce con seguridad. Pero muchos teólogos creen que ha sido el apóstol Pablo quien la escribió. Y si nosotros leemos en Corintios,
el hecho de que posiblemente haya sido Pablo, hay versículos que como que le dan más validez, ¿no? Creen que sí ha sido Pablo. Fíjate lo que dice Pablo a los corintios. Estamos hablando de judíos cristianos confundidos que tenían la ley reciente, les costaba salir de la ley, del sacerdocio y de repente aceptar a Jesucristo. Y Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué gran enseñanza de Pablo, ¿verdad? Del autor de Hebreos. Me he hecho de todo para todos. Como en esta iglesia, ¿eh? Hay ministerios para todos, para todo, para tratar de salvar a todos. Lo que sí sabemos es que el autor de Hebreos tenía muchísimo conocimiento del Antiguo Testamento y del griego. Si nosotros leemos Hebreos, se menciona muchísimo el Antiguo Testamento. Se hacen muchas citas del Antiguo Testamento. Y esto nos lleva a concluir, como dice Carlos Lázaro, que el Antiguo Testamento es importantísimo en la vida de un cristiano. Por supuesto que con nuestro Señor Jesucristo todo cambió, pero nosotros tenemos que saber, ¿no? A un cristiano, una persona que se interese en el cristianismo, no le vamos a decir empieza a leer Génesis. Empezamos en el Nuevo Testamento, pero tenemos que saber que todo empezó antes. Todo se profetizó antes. ¿Qué ocurrió cuando hubo la ley, cuando hubo el sacerdocio, cuando vino Jesucristo? Eso es importantísimo saber, ¿eh? Pero, ¿quién era un sacerdote? Venía de la tribu de Leví. La principal misión de un sacerdote era mediar ante Dios. Era quien ordenaba sacrificios de acuerdo a los pecados y de acuerdo al estándar económico de los creyentes. Ordenaba sacrificios. El perdón se obtenía por medio de sacrificios. Y dependiendo de tu condición económica, tenías que matar un cordero o 2 corderos o simplemente un palomino. Pero era lo que hacía, intervenir entre Dios y el hombre. Fíjate que los sacerdotes normalmente empezaban el sacerdocio a los 30 años. Nosotros sabemos quién empezó también a los 30 años, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo empezó a los 30 años. Pero fíjate que hace mucho hincapié el autor de los Hebreos en que los sacerdotes eran personas débiles, ¿eh? O sea que una persona débil, ¿no? Intercedía entre tú y Dios. Dice, porque todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Un hombre débil era el que intercedía entre Dios y nosotros. No dejaba de ser un hombre. Pero Jesucristo es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Fíjate, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente Jesús es el sumo sacerdote. Y fíjate lo que dice que Jesucristo, con él podemos entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, estaba reservado para ocasiones especiales y solamente se podía entrar una vez al año. Y nuestro Señor Jesucristo vino y derrumbó todo eso. Todo eso ya no tiene valor. Ahora acceso directo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esto trata principalmente Hebreos, ¿no? De convencer a la gente, de tratar de convencer a la gente de que había que salir de esos pensamientos, ¿no? Les costaba, por supuesto, hacer frente de que había venido alguien superior a Moisés, a los hebreos, y una vez para siempre. Fíjate que Pablo, como se había, o el autor de los hebreos, se había adaptado a estos judíos cristianos, ya les abre diferentes ventanitas para tratar de fortalecerlos y convencerlos que debían seguir adelante. Fíjate lo que les dice en el versículo 1 del segundo capítulo, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese es un riesgo muy grande que puede tener un ser humano, un cristiano, ¿eh? Le dice, cuidado que nos podemos deslizar si no sales de ese bloqueo que hay en tu mente. Te puedes deslizar de la salvación de algo tan grande. Ya Pedro nos dice que la cuidemos nuestra salvación con amor y temblor. Es tan importante la salvación que nosotros tenemos que cuidarla, mimarla con temor y con temblor. Y es tan importante nuestra salvación, es tan grande que tenemos que mimarla y cuidarla porque queremos que nuestros familiares más cercanos y nuestros seres más queridos conozcan lo que nosotros conocemos. Y por eso les dice, ten cuidado. Fíjate que los cristianos hebreos no habían entrado realmente en lo que se dice en su reposo, en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo. Fíjate que nosotros en el estudio bíblico discutimos bastante, ¿no? Lo del reposo. ¿Qué significa entrar en el reposo de nuestro Señor Jesucristo? Hubieron diferentes comentarios. Algunos decían que es en el momento que tú aceptas a Cristo que entras en su reposo. Otros decían que verdaderamente entramos en su reposo cuando estemos en el más allá, en los cielos con Él. Realmente me pareció oportuno decir que los dos argumentos son válidos. Pero es evidente que cuando estemos nosotros con Cristo en el más allá, seguro que eso será un reposo diferente. Y ese es lo que nos espera a cada uno de nosotros aquí. A cada uno del que quiera seguir y obedecer a Cristo. La mejor vida aquí, en esta tierra, una vida con propósito, pero sobre todo la del más allá. Fíjate que el autor de la carta les anima también
Ya sabe que les he enseñado la palabra. Ellos saben lo que han aprendido, lo saben. Están tambaleándose entre un lado y otro. Fíjate que lo que dice en el versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué? Poco hay que decir aquí. La palabra de Dios, nosotros sabemos que es viva. Sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Porque la palabra de Dios es poderosa. Te acusa. Y es una grandeza que te acuse y te diga, oye, por ahí no. Eso no. Porque aunque en el momento creas que lo contrario a Dios es lo más atractivo, a la larga vas a estar convencido y poder decirle, Señor, menos mal que tu enseñanza es diferente. Estaban los cristianos hebreos en conflicto. Moisés, la ley, el sacerdote, el sumo sacerdote, y ahora estas enseñanzas diferentes, ese conflicto o ese remordimiento de conciencia, por así decir, ¿no? Yo cuando hablo de remordimiento, me acuerdo de Pedro siguiendo a nuestro Señor Jesucristo en ya lo último, ¿no? Fíjate que Jesús le había dicho, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ya cuando lo llevaban a Jesucristo, Pedro iba lejos, siguiéndolo de lejos. Cantó el gallo por 3ª vez y se acordó. Digo yo, ese cruce de miradas, ¿cómo ha de haber sido, verdad? Qué remordimiento para tan grande, ¿ah? Ese cruce, ¿cómo sería la mirada de nuestro Señor Jesucristo? Lo mira a Pedro y Pedro, fíjate, tanto sería el arrepentimiento, el remordimiento, pero afortunadamente Pedro se arrepintió. Y se cuenta que Pedro, a la hora de morir, lo crucificaron, pero que él pidió que lo crucificaran con la cabeza en el suelo, porque no se consideraba digno de morir, de tener la misma muerte que había tenido nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos judíos, para sobreponerse a la ley, a Moisés y a los sacerdotes, también el autor les manda otra enseñanza. Fíjate, para tratar de removerles el corazón. Le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen lo de los sentidos ejercitados. ¿Qué significativa esta enseñanza? A un cristiano, a un hijo de Dios le dice, todavía tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero déjeme que le diga una cosa. Cuando se habla de alimento sólido y no solamente de leche, no se refiere estrictamente a la palabra de Dios, que por supuesto es importante madurar y aprender, pero se refiere a otros aspectos de nuestra vida cristiana, a nuestra participación en la obra de Dios. Realmente he escuchado unos testimonios escalofriantes de gente que va al centro Tabor.
Es un ministerio que tiene esta iglesia, el Centro Tabor, donde a los desprotegidos, sin techo, se les brinda primero calor humano, calor cristiano. Tienen oportunidad de irse a ducharse con agua caliente. Tienen oportunidad de lavar su ropa, de secar su ropa. Tienen oportunidad de adquirir una Biblia si la necesitan. Y fíjate que, ¿cómo será esto, no? Imagínate que nosotros seamos padres de una persona de estas. Ha ido a la ciudad grande, a Madrid, en busca de mejoría y ha entrado por el camino equivocado. Se ha perdido por el motivo que sea. Y que encuentre un sitio así para encontrar refugio y ayuda. Imagínate que fuéramos padres y estuviéramos en la otra parte del mundo. Y que tu hijo te cuente, mamita, yo estoy en el mal camino, pero hay un sitio que sin pedirme nada a cambio, me dan calor, me puedo duchar, me puedo afeitar, me puede lavar la ropa y me pueden secar la ropa. Eso es algo grandioso. Esta iglesia tiene también puertas abiertas. Hay personas aquí que desde las 4 de la mañana se levantan cuando tienen que ir a ver alimentos. Tienen que ir a reuniones, a organizar con los camiones, con la gente que venga a bajar los alimentos, y están aquí ayudando. ¿Y eso cómo se puede hacer? En eso también nosotros podemos demostrar que ya no necesitamos leche, sino alimento sólido. El Centro Tabor atendió a 35 personas el pasado 22 de octubre y mensualmente atiende a más de 200 personas. ¿Cómo serían los padres que sepan esto? Pero sobre todo, ¿qué dirá Dios? A Dios le encantan esas cosas. Una persona que esté desprotegida, que ha perdido todo, es igual también para nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que a los que estaban también estancados en la fe, el autor les dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjate que es como un autobús. Tú te vas a un autobús, te quieres subir a un autobús donde sabes que Jesucristo es el conductor, te subes. Ya lo que ocurra, Cristo está conduciendo, pero ellos están ahí estancados. Oye, si me subo al autobús, igual hay tempestades, igual hay baches, igual. Y fíjate, el autor le dice: ya déjate de tonterías, súbete al bus, al bus de los baches, tinieblas, pero también de alegrías, de esperanzas y sobre todo de salvación eterna. Fíjate que una figura muy importante para estos judíos cristianos era Melquisedec, ¿no? En el Antiguo Testamento poco se habla de él. En Génesis, unos versículos y en un salmo, ¿no? Porque Melquisedec no solamente fue sacerdote, él fue rey por encima de los sacerdotes, pero tenía mucha autoridad, pesaba mucho ante ellos, ¿no? En el capítulo 7 dice: el sacerdocio de Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece para siempre. Fíjate que el
Melquisedec también es un hombre. Él fue un hombre y les costaba romper esta barrera a esos judíos. Ahora ya nuestro Señor Jesucristo está muy por encima de todos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, si leemos, dice que cuando murió se rasgó el velo. ¿Qué significa se rasgó el velo? Que todo ya lo anterior, ahora ya no hay impedimentos para que ninguno de nosotros podamos directamente hablar con nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso grandioso? Que en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, podamos ir directamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero si eso es grandioso, también es grandioso la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjate, compara la esperanza como un ancla. Un barco en el mar está a la deriva, obedece al viento, se va de un lado para otro. Pero cuando obedecemos a Jesucristo, tenemos un ancla, el ancla de la esperanza, que sabemos que la estamos utilizando correctamente si permanecemos en su enseñanza. Hebreos, cuando el autor en el capítulo 10, habiendo dicho todas estas cosas, hace una exhortación a la fidelidad. Les dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es realmente grandioso todo lo que estamos leyendo, todos los desafíos que presenta el autor de Hebreos a esos cristianos. Y fíjate que le dice eso a los cristianos porque mucha gente está equivocada, ¿no? Esos cristianos hebreos de la época podían decir, Dios me ama como yo soy. Y mucha gente lo dice, ¿no? Dios me ama como yo soy. Pero yo me atrevo a decir que no es un comentario correcto. Más bien yo pienso que Dios nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, porque nosotros estamos llamados a transformarnos continuamente con la palabra de Dios. Cada día tenemos que ser diferentes. Tenemos que saber más. Tenemos que vivir más cerca de nuestro Señor por medio de nuestra transformación. Dice en el capítulo 12 ya, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Querido amigo y hermano, es mi esperanza que tú en tu vida le des a nuestro Señor Jesucristo, al que traspasó los cielos,
al que te da directo acceso a su Hijo Jesucristo, que tú en tu vida medites siempre. ¿Estoy obedeciendo a mi Señor? Cualquiera que sea tu situación, el Señor te quiere como una ovejita. Y si estás herida, si eres una oveja herida, te va a subir a sus hombros y te quiere llevar. Pero para eso tienes que dejarte llevar. Que nuestro gran Dios y Señor te bendiga grandemente. Amén.